buenos días. Estamos ya preparados para las controversias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por la asistencia. Aquí a mi compañero Manel por compartir esta mesa y a todo el equipo que va a participar. En primer lugar, sobre todo, un poco el orgullo, ¿no?, de que el acceso vascular esté presente. El grupo de trabajo del acceso vascular está pues, un grupo muy activo, con muchas ganas, y estas iniciativas a la hora de crear estos simposios y participar y ser parte de la sociedad centrados en el acceso vascular, que es un área que con tanta trascendencia en nuestros pacientes, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, este simposio está, como ya habéis visto, repartido en controversias. Vamos a ver 2 charlas de 8 minutos enfocados en un topic con aspectos para un lado y para otro. Una vez que terminen los 2 ponentes, vendrán aquí a la mesa y tendremos un momentito de debate, y será así en los 3 apartados que tenemos. Yo creo que sin más vamos a empezar con el primer aspecto de debate, ¿no? Tendremos aquí a Almudena Vega y a Ramón Roca debatiendo arduamente sobre los flujos. En primer lugar será la doctora Vega, que, bueno, doctora, compañera del Gregorio Marañón, muy familiarizada con todas estas áreas, sobre todo con el área de diálisis. Así que, Almudena, cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Ahora sí, me ha tocado defender la posición de dializar a los pacientes con flujos altos, y es una práctica que hacemos habitualmente desde hace muchos años, porque es conocido por todos que a mayor dosis de diálisis, menor morbimortalidad, demostrado en muchísimos artículos, pero a mí me gusta este de Kiko Maduel por la relevancia que tuvo en cuanto a poner en su sitio a la hemodiafiltración online con la supervivencia frente a otras técnicas, y también porque cuanto más transporte convectivo realizaban los pacientes, eso se traducía en una disminución de la mortalidad, sin que hasta el momento actual hayamos tenido un límite en el techo de arriba de por dónde limitar la dosis de diálisis. Podemos mejorar la dosis de diálisis de muchas maneras, pero sin duda 2 de los mecanismos más importantes son el tiempo y el flujo, y sin que los 2 sean excluyentes, sino que deberíamos de poder ofertar a nuestros pacientes las 2 posibilidades. Pero si todo fuera tan fácil, pues todos estaríamos sistemáticamente utilizando flujos altos. Y siempre ha habido controversia, y de ahí la importancia de este foro, por el miedo del desarrollo de hiperplasia de la íntima, con el riesgo de que los pacientes luego pues, se traduzca en un daño endotelial como consecuencia de la transgresión que hacemos a una condición fisiológica como son los vasos sanguíneos, el daño endotelial como consecuencia de la cirugía, del estrés hemodinámico, del daño vascular pospunción, el riesgo inflamatorio, que las fístulas tengan un flujo turbulento. Todo eso hace que a corto, medio y largo plazo se ha visto que pueden influir en el pronóstico de la fístula. Sin embargo, es verdad también que en los últimos años todas estas afirmaciones siguen siendo ciertas, pero están puestas un poco más en controversia, porque se ha demostrado que la hiperplasia de la íntima muchas veces ya aparecía antes de hacerse el acceso vascular y no necesariamente indica una disfunción de la fístula, y también que fístulas ya realizadas sin tener una significativa e importante hiperplasia de la íntima, pues pueden desarrollar estenosis y disfunción del acceso vascular. Por tanto, es un engranado muy complejo de alteraciones hemodinámicas, funcionales, inflamatorias, que debemos de seguir investigando y debemos de seguir teniendo pendiente, una asignatura pendiente para identificar cuáles son en realidad los factores que hacen que la fístula pueda disfuncionar, y bueno, pues en ello seguiremos en los próximos años. A mí me gusta mucho este trabajo, que es del año 2005, es un poco antiguo, pero habla de cómo influye el flujo de acceso y el flujo de bomba en el funcionamiento de una fístula. Es un estudio in vitro de una fístula que en realidad es un injerto, y se pone al modelo experimental con flujos de acceso bajos de 500 y van aumentando hasta 1500, y flujos de bomba bajos también, que posteriormente van aumentando hasta 500. Y de todas las combinaciones, al final lo que encuentran es que los flujos de acceso bajos unidos con flujos de bomba altos
han de ser evitados porque hay un riesgo de aumento de presiones arteriales y venosas. En realidad, nosotros en la práctica clínica tenemos información suficiente para evitar este fenómeno, que son las presiones arteriales y venosas del acceso vascular, que las tenemos constantemente detectadas en el monitor y que nos va a dar una ayuda y un nivel hasta el cual podemos subir el flujo. Por tanto, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer la fístula del paciente. Ahora, gracias al uso de la ecografía, podemos ver el flujo de acceso que tiene, la morfología, la profundidad, las zonas de punción. Podemos rotar las zonas de punción para preservar a largo plazo ese adecuado funcionamiento. Y si nos centramos en la monitorización del acceso vascular, si tenemos un flujo de 1000 mililitros minuto, va a ser relativamente fácil conseguir un flujo de bomba de 500, pero si el flujo del acceso en esa fístula es de 600, probablemente no podamos conseguir un flujo de bomba tan alto, pero sí deberíamos intentar buscar la mejor versión de esa fístula. Gracias a ello, podemos ir progresando en el grosor de las punciones del acceso vascular. Inicialmente debemos de ser conservadores, con punciones finas de grosor 17-16 Gs. Paulatinamente podremos aumentar a 15 Gs y una vez que el paciente está bien con 15 Gs, ¿por qué no? Podemos progresar hacia agujas de mayor calibre. Porque cuanto mayor calibre tenga la aguja que vayamos a utilizar, mejor eficacia va a tener la sesión de diálisis. Este es un trabajo que hizo nuestra compañera Isabel Galán hace unos años y que presentó en nefrología. Incluyó 34 pacientes, durante 2 semanas los tuvo con punción de agujas de 15 Gs y a las 2 semanas los pasó a agujas de 14 Gs y con el cambio lo que vio es que hubo un aumento del flujo de 350 a 471 y esto se tradujo en una diálisis más eficaz. Consiguió 5 litros más de transporte convectivo, de 24 a 29 litros al pasar a 14, siempre respetando los límites de presión del acceso vascular, como vemos aquí, y eso se tradujo en una mejoría en los porcentajes de reducción de pequeñas y de medianas moléculas. Con respecto a las complicaciones, pues apenas hubo diferencias, apenas hubo complicaciones. En una escala analógica del dolor no hubo diferencias en la percepción que tenían del dolor. Los pacientes tardan el mismo tiempo en coagular, las dos punciones, y como complicaciones hubo solamente un resangrado en las 2 situaciones. Cuando conseguimos 500 de flujo, pues vamos a conseguir, como decíamos antes, una buena tasa de sustitución, una dialisancia iónica muy alta también, pero una vez insisto en que tenemos que respetar los límites de presión arterial y venosa, pero si nuestra fístula, porque no tenga unas adecuadas características, no puede superar flujos más bajos, como puede ser 350, no debemos de insistir en aumentarla, porque eso es lo que va a ser deletérea para el paciente. En base a esto, pues he recogido nuestra experiencia, es un trabajo que hice hace unos años, en el cual el objetivo era evaluar la eficacia de la diálisis y la tasa de complicaciones, no tanto en un corte transversal como en el trabajo anterior, sino a largo plazo en los pacientes que de forma habitual se estaban dializando con un flujo de 500. Incluimos a todos los pacientes prevalentes en nuestra unidad que tenían este flujo, respetando las presiones arteriales y venosas, e hicimos un seguimiento a 5 años. Pudimos incluir a 32 pacientes, que vemos que era el 40% de los pacientes que teníamos en la unidad en aquel momento, era un porcentaje alto que se podían dializar así. Vemos que la edad es muy variable, la edad media es 52 años, es fácil conseguir un buen acceso vascular, relativamente fácil conseguir un buen acceso vascular para un paciente joven, pero en este grupo también teníamos pacientes que tenían más de 80 años, o sea que los pacientes añosos también pueden tener un flujo alto. Y lo que vimos es que conseguían esos flujos altos porque tenían un buen flujo de acceso, eran buenas fístulas. Pero además esta buena fístula, basalmente los parámetros ecográficos tenían un flujo de acceso de 1300, pero a los 5 años de seguimiento este buen flujo de acceso se siguió manteniendo. Apenas tuvimos incidencias en el acceso vascular, hubo 2 banding en los pacientes que tenían fístulas hiperdinámicas, veis que llegan de 1100 a 3000, hubo un síndrome de robo en el paciente de 83 años que ahora tiene 89 y se está dializando con 400 de flujo, un episodio de estenosis tratado con angioplastia
y un episodio de estenosis que se trató con angioplastia, pero posteriormente hubo un fallo del acceso vascular. Además de eso, pues sí que se detectaron por ecografía incidencias menores, pero gracias a esto conseguimos unos buenos parámetros de eficacia. Son pacientes que mantienen un volumen convectivo de 34 litros en diálisis, que tienen muy buenos KTVs y unos porcentajes de reducción importantes. Y bueno, pues de ellos 9 se trasplantaron, 5 fallecieron y de los 18 que llegaron a los 5 años de seguimiento, 17 conservaron el mismo acceso vascular. Por tanto, en nuestros pacientes los flujos altos han mejorado la eficacia de la diálisis y a priori no parecen empeorar la durabilidad del acceso vascular. Por tanto, como conclusiones, el uso de flujos altos mejora la eficacia. Es aconsejable utilizar el mayor flujo respetando siempre los límites de presión del acceso vascular. Adecuados cuidados del acceso vascular, punción, seguimiento ecográfico, etcétera, nos va a permitir progresar hasta las agujas de 14 Gs y debemos de seguir analizando todos aquellos factores que predisponen al desarrollo de estenosis vascular. Muchas gracias. Le pediré a la ponente, por favor, que se siente aquí en la mesa para poder realizar la discusión en bloque al final. Y ahora nos hablará sobre los flujos bajos el doctor Ramon Roca, es nefrólogo de la Fundació Sanitària de Mollet del Vallès, de Barcelona. Es el actual presidente del GEMAP, del Grupo Español Multidisciplinar de Acceso Vascular, y además es el coordinador de los grupos de trabajo de acceso vascular de la Societat Catalana de Nefrología y de la Sociedad Española de Nefrología. Buenos días, hablaremos de flujos bajos. Mi campo principal de investigación es el flujo sanguíneo del acceso arteriovenoso, QA, con lo cual he hecho mi tesis doctoral y he publicado varios artículos sobre este tema. Y, por ejemplo, el último, publicado recientemente, asociación entre el flujo, la tasa de flujo sanguíneo del acceso arteriovenoso y la mortalidad de pacientes prevalentes en hemodiálisis. Tengo menos experiencia en el efecto del flujo sanguíneo de la bomba del monitor, es decir, la tasa de flujo sanguíneo o QV sobre el acceso vascular. Y para ello se me ha ocurrido, para preparar esta charla, irme a la región o país que tiene la excelencia, es decir, una prevalencia de fístula nativa muy alta en los pacientes que efectúan hemodiálisis crónica. Y este país es Japón. Japón tiene una tasa de pacientes con fístula nativa superior al 90% a nivel de los pacientes que efectúan hemodiálisis crónica de forma prevalente. ¿Por qué esta diferencia entre Japón y el resto de países? Se han invocado 4 causas. En primer lugar, utilización típicamente de flujo sanguíneo del bomba del monitor, una tasa de flujo sanguíneo baja de 200 mililitros por minuto versus 300 a 400 en Europa y Australia y Nueva Zelanda y de 400 a 500 en Estados Unidos. En segundo lugar, utilización por parte de los japoneses de agujas de pequeño tamaño. En tercer lugar, posiblemente mayor experiencia de los canuladores que efectúan la punción, que están más acostumbrados a puncionar fístulas nativas de antebrazo en relación a otros países. Acordémonos que en Estados Unidos, hasta hace relativamente pocos años, había mucha fístula protésica y el personal, los profesionales dedicados a la punción no tenían tanta experiencia en puncionar fístulas nativas. Y finalmente, un índice de masa corporal bastante inferior en los países japoneses. Ello, conjuntamente con la tasa de flujo sanguíneo bajo en asociación con pequeñas agujas de pequeño tamaño, se permitía efectuar este proceso. Me gusta presentar esta diapositiva extraída de mi lecture que efectué como ponente invitado en el Congreso de la ETA de Londres en el 2015, Needling Strategies and Management. Podemos ver que la supervivencia del acceso vascular está condicionada sobre todo de forma negativa con la repetida canulación del vaso sanguíneo. Por sí sola se provoca un microtrauma directo en la punción, por la punción. Esto puede minimizarse utilizando agujas de pequeño tamaño. Y en segundo lugar, un trauma incrementado sobre el endotelio debido a las fuerzas de cincelamiento provocadas por el retorno sanguíneo a nivel de la aguja venosa de retorno, que esto puede minimizarse utilizando flujos de la bomba del monitor más bajas. Pero esto tiene una base epidemiológica, está demostrado. La respuesta es que sí. Y nos vamos al estudio DOPS del año 2013, Vascular Access Care and Treatment Practice Associated with Outcomes of Fistula, International Comparisons from the DOPS Study.
Este estudio es muy importante. Incluyeron 1.183 pacientes incidentes en diálisis y 949 pacientes prevalentes. Y los outcomes fueron dos. Fracaso primario y final de la fístula. El fracaso primario de la fístula fue desde su primera utilización hasta que dejó de utilizarse, y el fracaso final de la fístula desde su primera punción hasta que dejó de utilizarse y nunca más volvió a funcionar. Pues bien, comparando Japón, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, Japón tenía la tasa de flujo sanguíneo más baja de forma significativa respecto a Europa, Australia y, por supuesto, mucho más respecto a Estados Unidos. ¿Eso se traduce en algo? Va a ser que sí. En la curva de Kaplan-Meier, respecto a la supervivencia de la fístula, vemos que fue superior de forma significativa en Japón respecto al resto de países, y tuvieron una tasa inferior también de forma significativa de fracaso primario y final de la fístula. Y eso también se mantenía ajustando por medianas de flujo en las unidades de diálisis. Como conclusiones de este estudio importante DOPS del año 2013, nos decían que efectuar el tratamiento mediante altas tasas de flujo sanguíneo se asocian de forma consistente con tasas altas de fracaso final de la fístula, y esto es muy importante. La diferencia de fracaso de la fístula entre regiones puede ser debida en parte a diferencias regionales en la práctica, en la utilización del flujo, de la tasa de flujo sanguíneo. ¿Por qué se produce esto? He revisado bastantes artículos que podrán acceder cuando quieran en esta bibliografía seleccionada. Los autores nos dicen que el jet de flujo sanguíneo del ojo de retorno provoca una lesión de la pared de la vena arterializada, se provoca un flujo de jet de flujo sanguíneo elevado y turbulento que va dirigido directamente sobre la pared anterior del vaso sanguíneo. Esto provoca altos valores de fuerzas de cizallamiento y esto condiciona una lesión del endotelio en forma de pérdida de su alineamiento y de su integridad, es decir, una denudación de la célula endotelial de la pared del vaso y una disminución de la producción de óxido nítrico. Esto condiciona un ambiente proinflamatorio que puede estimular la neoplasia intimal y provocar la disfunción de la fístula. Pero además, en las regiones vecinas de la aguja arterializada, en el endotelio vecino, en las regiones vecinas de la célula arterializada, también existen problemas. Existe un flujo inestable y turbulento, también una alteración de la fuerza de cizallamiento, con lo que condiciona una activación de las plaquetas y del factor von Willebrand. Consecuencia, lo mismo. Ambiente inflamatorio, estimulación de la hiperplasia de la íntima y posible estenosis y trombosis de la fístula. Muchas gracias por su atención. Ramón, vente aquí con nosotros. Bueno, hay excelentes presentaciones ambas dos. La verdad es que me habéis convencido los dos. ¿Alguna cuestión que la sala quiera presentar? Bueno, buenos días. Felicitar la controversia, pero a mí lo que me cuesta es comparar a la población japonesa con ninguna otra. Porque como casi no trasplantan, los pacientes son distintos. Tienen entre 130.000 y 150.000 pacientes en hemodiálisis. Son jóvenes. Probablemente eso esté influyendo al compararlos. Yo creo que la población japonesa en hemodiálisis no es comparable con ningún otro sitio. Sí. Hola, una pregunta para Ramón. ¿Qué cubes utilizas? Bueno, estándar 300 es la media. Y yo creo que es un error la utilización de cubes estándar para todo el mundo. Yo creo que la clave, no sé si la doctora Vega estará de acuerdo conmigo, es individualizar el cube, el flujo de la bomba del monitor. No todos los pacientes tienen que ir al mismo flujo. Algunos pacientes pueden ir a 400, otros a 250. Yo creo que es importante individualizar también el cube, la tasa de flujo sanguíneo del monitor. Pero tenemos que tener, según lo que has dicho, tenemos que tener tendencia hacia más abajo. Correcto. Vamos a ver lo que he comentado antes. La nación, el país que tiene mayor prevalencia de pacientes con fístula nativa,
realizar flujos bajos. Yo creo que es un error que todos los pacientes de nuestra unidad vayan a flujos de 300 y 400. Yo creo que la consecuencia de esta controversia, yo creo que podría ser esta. No todos los pacientes son iguales, hay que individualizar. No todos los pacientes pueden ir a 350 de flujo de la bomba. Buenos días. Hola, por aquí. Hola. Pero no sé dónde estáis. Aquí. Buenos días. Enhorabuena por las ponencias. Yo tengo una pregunta para el doctor Ramón. Con respecto a esos flujos más bajos, ¿qué pasa con el problema de la coagulación? ¿Se coagulan más? ¿Hay que usar más heparina? ¿Nos puede comentar algo sobre esto? Gracias. No hay datos de Japón sobre este tema. Lo que hay que hacer es un seguimiento, ver el flujo mínimo necesario para que tenga una eficacia de la diálisis óptima y una anticoagulación suficiente para que no haya problemas de coagulación del circuito. Felicitar a la mesa, es un tema apasionante. Vamos a ver, a mí lo de los flujos bajos me implican que tendré que aumentar el tiempo de diálisis para tener un KTV o una adecuación de diálisis óptima. Eso, en vuestro grupo o vuestra experiencia, habéis aumentado tiempos. Y luego, la otra pregunta es que no todo el mundo, estoy de acuerdo que hay que individualizar, pero por otro lado, hoy en día hay pacientes que se realizan 3 veces, 2 veces, 4 veces, y el insulto no es igual para todos ellos. Con lo cual, a mí me gustaría saber cuál es vuestra experiencia, y ya no os quiero meter cuando se toca la hemodomi, pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento. Pacientes que no efectúan 3 diálisis a la semana, sino 1 o 2, pero la mayor parte de pacientes en todo el mundo sí que efectúan 3 sesiones y 4 horas. Es un esquema que no tiene por qué repetirse siempre. Puede ampliarse el tiempo de diálisis a 4 o 5 horas. Yo creo que sería ideal para compensar el estrés de flujos altos de la bomba, para compensar esto, bajar el flujo de la bomba del monitor, la tasa de flujo sanguíneo y aumentar el tiempo de diálisis. Sería una buena estrategia. Sí, pero eso se hace. ¿Perdón? ¿Lo hacéis? ¿Lo tenéis estudiado? Bueno, hemos revisado la literatura en este tema. Sí, sí. Sí, estamos en Europa. Aquí, como he dicho antes, se utilizan flujos sobre 300, como he dicho antes, mililitros por minuto de la bomba del monitor. Sí, sí. Sí, pero eso logísticamente va a ser un problema, porque si tú tienes que extender tiempos por encima de las 4 horas, pregunto. Bueno, si se demuestra que está por ver que el flujo sanguíneo bajo es favorable por la fístula, habrá que hacer algo. Lo primero es la sobrevivencia del acceso vascular y, por ende, también del paciente. Pero falta por demostrar que todo esto es verdad. Almudena, ¿tú qué dices? Yo creo que la ecografía ha sido una gran herramienta que nos ha ayudado mucho a conocer muy bien, primero, cómo es nuestra fístula, porque si no tenemos un buen acceso vascular y al final el paciente pues tiene los vasos que tiene y conseguimos la fístula que tiene, no nos debemos de empeñar tampoco en forzar esa fístula. Creo que forzarla sí que puede predisponer a largo plazo a estropear el acceso vascular. Pero es que ahora con la ecografía vemos las zonas de punción, el seguimiento, que está una zona dañada, pues nos vamos a otra. Podemos rotar con más facilidad. Entonces, creo que esa evaluación cuidadosa, tanto del personal de enfermería en los cuidados del día a día, como el nuestro, valorando con el ecógrafo, hasta si el flujo es laminar o turbulento, nos da una información muy grande para sacar el máximo rendimiento del acceso vascular que tengamos en ese momento en ese paciente. ¿Que llegamos a los 500? Pues a los 500. ¿Que son 200? Pues 200, pero una buena asegurando tiempo. Y al final nosotros, ¿cómo hemos llegado hasta 500? Pues por ensayo y error también, porque antes llegábamos a 400 y nos quedábamos en 400 porque pensábamos que no se podía subir más. Y tenemos pacientes ancianos
ancianos con 500 de flujo que no tienen ningún problema. Tenemos pacientes ancianos con disfunción del acceso vascular que lo tenemos que limitar a 350. Entonces, pues intentar dar, gracias a la ecografía y a un conocimiento bueno del acceso vascular, intentar con eso pues dar la mejor versión de diálisis que le podamos dar al paciente. Bueno. Sí, bueno, yo lo que iba a hacer un poco era el eco de lo que ha comentado Almudena. Somos nefrólogos y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer depende todo de la calidad de diálisis y KTV. Está claro que, por mucho que comentemos el KTV hasta una zona, pues es difícil demostrar la asociación con mortalidad, pero sí que existe un mínimo KTV que es peligroso. Tenemos la ecografía, como dice Almudena, y lo que está claro es que hay una fórmula matemática que nos dice que la proporción del flujo se asocia directamente al KTV. Por lo tanto, entre ese equilibrio de tener un mínimo flujo para que el KTV sea óptimo, y lo decidimos nosotros, y una monitorización del acceso vascular con ecografía que nos dice exactamente cómo está la fístula, nos permite, por lo tanto, tener pacientes que pueden ser el 80% de la unidad que está en 450 y tan tranquilos, y un grupo de pacientes que podemos individualizar con fístulas con estenosis de un 80%, con flujos de fístula de 500 mililitros y de bomba de 350 y que estén tan panchos con KTV de 1,3. Y esa es la conclusión. Bien, muchas gracias. Tenemos que cerrar este primer bloque. Gracias a las presentaciones, excelentes presentaciones. Bueno, y vamos a seguir complicando la cosa, ¿eh? Ahora ya no hablamos de flujos, sino que hablamos de pauta de diálisis. La preservación del acceso vascular está en relación con más o menos funciones. Y para esto, pues la primera ponente nos hablará sobre la pauta frecuente o diaria, la doctora Florentina Rosique López. Ella es nefróloga del Hospital Universitario Virgen de la Rixaca de Murcia. Ella forma parte de la Junta Directiva actual del Grupo Multidisciplinario Español del Acceso Vascular. Y cuando usted quiera. Muchas gracias por haberme invitado a este foro. Y vamos a hablar ahora de la supervivencia de la fístula según la pauta y, en mi caso, la diálisis diaria. Creo que como nefrólogos todos sabemos que la diálisis diaria tiene beneficios, como es una mejor tolerancia, mayor dosis de diálisis, permite controlar el fósforo, la tensión, la anemia. Incluso hay estudios en los que se habla de una regresión del ventrículo izquierdo cuando hay hipertrofia, mejora la calidad de vida, disminuye la mortalidad y reduce los costes. Pero, ¿qué ocurre con la fístula arteriovenosa? Porque en esta técnica se está funcionando de manera frecuente. Hay más procedimientos en la fístula, disminuye la permeabilidad. En este estudio, aunque es antiguo, es un estudio comparativo publicado en el Clinical Nephrology, que hablan de la supervivencia del acceso vascular, evalúan si los pacientes en diálisis diaria tienen mayor riesgo de oclusión del acceso vascular. En este estudio, con un tiempo de seguimiento de 3,6 años, vemos que en los 124 pacientes de diálisis alterna, en 42 se cierra la fístula, un 34%, mientras que los que tienen diálisis diaria, en los 24, solo 2 tienen cierre del acceso vascular. La supervivencia media del acceso vascular antes del cierre es menor con la diálisis estándar que respecto a la diálisis diaria. Este estudio concluye que sugieren que la diálisis diaria podría no tener un significado pronóstico en cuanto al cierre. En este artículo, publicado en el Hemodiálisis Internacional en el año 2013, que habla de los efectos a largo plazo de la diálisis diaria, en un estudio prospectivo controlado, con una duración de 4 años, no aleatorizado, los outcomes que ellos hacen son los procedimientos del acceso vascular, y tras analizar los procedimientos que se realizan en la diálisis alterna y en la diaria, tras ajustar por las diferentes variables, no hubo diferencias en cuanto a la incidencia de procedimientos en el acceso vascular y tampoco en el tiempo de revisar el primer acceso. Ellos concluyen que la diálisis diaria no está asociada a un incremento de complicaciones del acceso vascular o de un fallo del acceso. Por el contrario, en este artículo publicado en el Journal of the American Society of Nephrology, que habla de los riesgos de las complicaciones del acceso vascular, aquí hacen 2 ensayos por separado, uno con un ensayo diurno
con 245 pacientes, aleatorizado en grupos homogéneos, y un ensayo nocturno con 87 pacientes. Los outcomes que ellos valoran, ese es el resultado primario del acceso vascular, que fue el tiempo hasta el primer evento en el acceso, y los resultados secundarios fueron tiempo para todas reparaciones y tiempo para todas las pérdidas. Destacar del ensayo diurno que el riesgo de un evento primario es un 76% mayor con diálisis diaria, con una hazard ratio de 1,76, significativo, y que del subgrupo de los 198 pacientes con acceso, el riesgo es mayor de un 90% con la diálisis diaria, con una hazard ratio de 1,9. Los pacientes en diálisis diaria tuvieron significativamente más reparaciones totales de acceso que los pacientes con convencional. Las pérdidas de acceso vascular no difieren entre los grupos. Las mismas tendencias se observan en el ensayo nocturno, no fueron estadísticamente significativas, posiblemente por el menor número de pacientes en el ensayo. Se concluye en este estudio que la hemodiálisis frecuente parece ser que aumenta el riesgo de las complicaciones del acceso, la principal causa que necesita más procedimientos de reparación, y que el uso más frecuente de la fístula nativa puede causar disfunción del acceso vascular. Esto es la revisión. ¿Cuál es nuestra experiencia? Repito, una experiencia reducida a 4 casos. Es una N muy pequeñita, pero ¿cuál es nuestra experiencia a 4 pacientes que tenemos en la actualidad en diálisis diaria? ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer el grupo de acceso vascular? El primer caso es una mujer de 61 años que después del segundo trasplante reinicia diálisis periódica en el 2009 y pasa a hemodiálisis diaria en el 2010 por una mala tolerancia a la ultrafiltración. Tiene una cardiopatía importante. El acceso vascular actual que la señora tiene es una fístula húmero-basílica izquierda, la cual ha tenido que tener muchos procedimientos de angioplastia, sobre todo por una estenosis justa que tiene. Ha llegado incluso a ser rescatada en el año 2017. La última TP fue en agosto del 2020 por una estenosis justa. Esta es la fístula de la señora. Como podéis ver, es una fístula aneurismática. Esta es la estenosis justa que desde agosto del año pasado no se ha tenido que hacer angioplastia, la vamos controlando. Es una fístula aneurismática, vamos controlando los flujos con la eco, el flujo de momento lo mantiene bien. El problema de esta fístula, que debido a estos aneurismas, la fístula se estaba pinchando aquí el retorno, y esta zona se estaba empezando a lesionar. Gracias a la ecografía, que es importantísima que la ecografía esté en la sala de diálisis, tanto por el personal de enfermería como por nefrología, ha permitido buscar nuevas zonas de punción y poder intercalar más lo que son las punciones. El caso clínico número 2 es una mujer de 74 años de edad. En el año 2010 empieza diálisis diaria por una mala tolerancia a las sesiones. Se trasplanta en el 2012, pero vuelve otra vez a diálisis diaria en el 2016. El acceso vascular actual es una fístula retrocefálica izquierda. Uno de los problemas que tenía la paciente era que tenía una estenosis, esto es el codo, no tiene, desarrollo por la cefálica, el desarrollo era por la basílica, y la comunicante basílica tenía una estenosis compleja con muchas angioplastias que incluso recidivaban a un mes. En el grupo de acceso vascular, en el programa de acceso vascular que tenemos, decidimos en el 2020 reparar esa estenosis de la comunicante basílica. Se pone un injerto de PTFE aquí, que es este de aquí, y de momento la fístula es permeable. También la vamos controlando con la ecografía, fundamental. Aquí está el injerto. Problema de esta fístula es que las zonas se ven reducidas. Aquí la punción arterial, aquí la punción venosa. Y lo que hicimos fue, porque esta zona también se estaba empezando a lesionar, ahora está ya más reparada, gracias a que hemos podido dejar descansar la zona, lo que hicimos es que esa basílica que estaba desarrollada la superficializamos en el año 2021 y hemos podido conseguir aumentar las zonas de canulación. Aquí está. El caso clínico número 3 es un varón de 71 años. Es un paciente con un síndrome cardiorrenal tipo 2.
Está 4 años en diálisis peritoneal y cambia a hemodiálisis diaria en el año 2019. Paciente con una cardiopatía importante. El acceso vascular actual es una fístula humeral de grado izquierda. En este caso, la punción arterial se estaba realizando aquí, la punción venosa en esta zona, en la comunicante cefálica. Y esta zona de bultoma corresponde a un trombo que no se puede recuperar porque la cefálica del brazo estaba ocluida, estaba disminuida de tamaño. Comprobamos que la basílica tenía un tamaño adecuado, bien desarrollada, profunda, se superficializa y nos ha permitido seguir pinchando la fístula con un flujo adecuado. El último caso es una señora de 59 años que en el 2008 empieza DPCA, se trasplanta en el año 2009 e inicia diálisis diaria por una hipertensión de difícil control en el 2012. La señora es portadora actual de una fístula radiocefálica, fístula que solo se ha tenido que realizar una angioplastia por una estenosis justa en el 2020 y esta fístula sí que ha permitido tener más sitios de punción. Una vez revisada la literatura, una vez revisada nuestra corta, pequeña experiencia, creo que la técnica de punción es fundamental en la fístula arteriovenosa. ¿Qué nos dicen las guías? Pues que las prácticas de canulación son factores claves en el proceso de cuidado y de atención de la fístula arteriovenosa, que la canulación venosa repetida puede dañar la fístula y puede aumentar la morbimortalidad de nuestros pacientes. Y es importantísimo utilizar la ecografía Doppler para buscar nuevos sitios de punción y para ver fístulas complejas. ¿Y qué recomiendan? Pues el GEMAP recomienda utilizar la técnica de punción escalonada como método de punción para una fístula tanto arteriovenosa nativa como protésica. ¿Por qué? Porque la punción escalonada permite que el diámetro se vaya desarrollando a lo largo de toda la longitud. No hay zonas específicas de punción. Permite que las punciones permite la cicatrización entre las diferentes sesiones. Y se recomienda reservar la técnica de punción en buttonhole para aquellas fístulas tortuosas, profundas o con un tramo venoso de longitud muy limitado. La técnica de punción escalonada sería la recomendable. De hecho, ya el otro día con enfermería me dijeron, doctora, ya no hay otra punción que no sea esta para la mayoría de los pacientes. El buttonhole para esos casos determinados, fístulas seleccionadas, como hemos visto, y la que tenemos que evitar siempre es la punción en área. Hay que evitarla. ¿Por qué? Porque la fístula nativa puede producir aneurismas y porque la fístula protésica puede producir pseudoaneurismas o trombosis de la fístula protésica. En conclusión, estudios realizados demuestran los beneficios de la diálisis diaria. La fístula arteriovenosa mejora la supervivencia del paciente con enfermedad renal. Sin embargo, la disfunción puede llevar a un aumento de la morbimortalidad. Estudios observacionales sugieren que la diálisis podría no tener un significado pronóstico adverso sobre el cierre del acceso vascular. Hay controversia de si la diálisis diaria aumenta el número de procedimientos en el acceso vascular. En nuestra corta experiencia, todos los pacientes en hemodiálisis diaria han precisado de algún procedimiento y en este grupo seleccionado, las lesiones presentadas en la fístula se debieron en su mayoría a esas punciones repetidas en la misma zona. La punción en escalera debe ser la técnica de elección para la punción. Hay que evitar la técnica en punción en área y en las fístulas con trayecto corto, profundo o tortuoso, plantear la técnica de buttonhole. Y creo que también es importantísimo para los grupos de acceso vascular, que es fundamental, programas educacionales para explicar al paciente la importancia del acceso vascular, la conservación de la red venosa antes de crear una fístula, así como el autocuidado, la autoexploración y la importancia de la canulación en el mantenimiento del acceso vascular. ¿Para qué? Para poder llegar a un equilibrio y poder tener los beneficios de una técnica, como es la diálisis diaria, los beneficios de tener una fístula arteriovenosa y creo que una de las claves más importantes es el buen mantenimiento del acceso vascular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Flori. Flori, vente con nosotros. Bien, a continuación, la segunda parte va a ser a cargo de la doctora Fernández Lucas, Milagros Fernández Lucas, actual jefa del Ramón y Cajal.
una referente, no digo a nivel nacional, pero realmente a nivel mundial también, de lo que es la diálisis incremental, como así está experta en ella y dedicado a esa diálisis incremental. Y también yo creo que uno de los escasos jefes que también tiene esa conciencia, esa implicación con el acceso vascular, lo cual es muy digno muy de agradecer, por supuesto. Así que Milagros, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, pues estoy muy contenta de poder hacer esta revisión porque aúna dos temas de los que yo he trabajado más y soy más forofa, que es la hemodiálisis incremental y el acceso vascular. La diálisis incremental se define como la adaptación en cuanto a la frecuencia o la dosis de diálisis en función de la función renal que tienen nuestros pacientes y en el concepto un poco de sentido común de que no todos los pacientes necesitan la misma dosis de diálisis. En la práctica, la mayor parte de la hemodiálisis incremental es comenzar con 2 sesiones semanales. Se han encontrado muchos beneficios clínicos, principalmente preserva bien la función renal residual y otra serie de beneficios clínicos como el control de la anemia, de eliminación de medianas moléculas, control de volumen, etcétera, muchos de ellos relacionados con la preservación de la función renal residual. Además, existen distintos metaanálisis que han demostrado que esta pauta de inicio de tratamiento se asocia con una mejor supervivencia, como se ve en este de aquí, que encontraron una reducción del 20% de la mortalidad. Sin embargo, cuando vamos a ver qué ocurre con el acceso vascular en la hemodiálisis incremental, la evidencia es muy escasa. Floria ha revisado qué ocurre con las pautas frecuentes y, como ella ha dejado constancia, no hay una evidencia clara que un aumento de frecuencia se asocie con más complicaciones. Ella ha mostrado algunos trabajos, este es uno más, donde realmente lo que encuentran es que el aumento de la frecuencia se asocia con mayor número de complicaciones, como veis aquí, con aumentos de casi 3 veces más de riesgo en relación a lo que tiene el acceso vascular. Es decir, si tiene un injerto, si ha tenido catéteres previos, si hay historia de disfunción, pero no con la pauta en sí. Esto, la forma frecuente. Y cuando nos vamos a la pauta incremental, la evidencia es prácticamente mínima. Por suerte, este mismo año se ha publicado un metaanálisis del grupo de Enric Vilar, que es un grupo del Reino Unido que trabajan también en hemodiálisis incremental, y en este metaanálisis, complicaciones del acceso vascular, existen exactamente 5 trabajos en la literatura. En 4 de ellos no hay diferencias de una pauta incremental con la convencional de 3 sesiones semanales. Y solo hay un trabajo en el momento actual publicado que encuentran un beneficio en el acceso vascular con la pauta incremental. De estos 5 trabajos, uno es uno nuestro. Esto fue un trabajo publicado de nuestra experiencia hace ya unos años, de un corte observacional, donde durante un periodo de 2 años comparábamos los ingresos hospitalarios en los pacientes de 2 sesiones versus 3 y encontrábamos que estos pacientes ingresaban menos. Pero cuando analizábamos específicamente debido a la disfunción del acceso, veis que aunque hay una tendencia a que pudiera haber aquí un mayor porcentaje, esto no fue significativo. Otro trabajo es del grupo del Reino Unido, de Enric Vilar. Este es un ensayo clínico de feasibility que lo que trata de ver es poner en marcha un ensayo clínico comparando ambas técnicas. Ellos también, fijaros que está publicado este año, encuentran una menor tasa de hospitalización en la pauta incremental, pero en relación a las complicaciones del acceso vascular tampoco encontraron diferencias. Este otro trabajo es de un grupo tailandés, de Panaput, que también analiza el número de hospitalizaciones por causa del acceso vascular. No encontraron diferencias cuando comparan la pauta de 2 con la de 3. Y este es otro ensayo clínico de ahora publicado del 2022, también de feasibility, de ver si se pueden poner en marcha este tipo de ensayos. Este es americano, veis que las complicaciones del acceso vascular en uno tienen 2, en otro tienen 1, en otro ninguno. Es decir, son datos que no permiten concluir nada. Y, como he comentado, a fecha actual, el único trabajo, que es un estudio observacional, que encuentra una mejor supervivencia de la fístula en la pauta incremental, es la de este grupo chino de un hospital de Shanghái, donde encuentran que la pauta incremental se asocia con una mejor supervivencia del acceso vascular, encontrando una incidencia de complicaciones de casi 2 veces menos comparado con la pauta de 3 sesiones semanales.
Hay que decir, porque esto lo he leído profundamente, a ver por qué, ¿no? la poca evidencia que hay, en la mayoría no encontramos diferencia y ellos encuentran, ellos sí que tienen en la pauta incremental una población más joven y menos porcentaje de diabéticos, que a priori podríamos pensar que lo podría justificar, pero cuando hacen el análisis multivariante de Cox, en este modelo, tanto para el riesgo de desarrollar una primera complicación del acceso, veis que el riesgo es significativamente más bajo, ¿no? de un 30%, o sea, de un 60% inferior, así como el riesgo de desarrollar otras complicaciones en modelos que han ajustado por la edad, por diabetes, por comorbilidad, etcétera. Nosotros hemos querido saber también cuál es nuestra experiencia más allá de este estudio observacional que publicamos hace unos años. Tenemos una cohorte entre el año 2005 y 2017, 220 pacientes que empezaron hemodiálisis con el criterio que utilizamos para empezar incremental, y es que tengan un aclaramiento de urea superior a 2,5. Durante ese periodo de tiempo, el 60% empezó en pauta incremental, un 40% en convencional, y con respecto a las características basales de esta población no hay diferencias en cuanto a la edad, distribución por sexo, índice de comorbilidad de Charlson, porcentaje de diabéticos, procedencia, si venían de diálisis o no, y bueno, filtrado glomerular, que lógicamente era mayor en los de incremental. Vamos a detenernos en esta gráfica, que es la que recoge qué complicaciones vasculares ha habido en esta cohorte de más de 200 pacientes. Los pacientes que empezaron con 2 versus 3. Fijaros que el porcentaje de pacientes que empiezan con un catéter fue significativamente más bajo en los pacientes que empezaron incremental, pero el tiempo en meses que están con un catéter previo a un acceso definitivo fue similar. A lo largo de la evolución de estos pacientes, en más del 80% se les hizo una fístula arteriovenosa en ambos grupos de pacientes con una distribución igual en cuanto al tipo de fístula a realizar. El tiempo de seguimiento fue algo menor en los pacientes de la pauta de 2, porque estos pacientes se trasplantan más y por eso puede justificar este tiempo de seguimiento menor. Y en cuanto a las complicaciones del acceso vascular, veis que fueron exactamente las mismas, 42% y 44%, siendo la estenosis, como sabemos, la complicación más frecuente, similar en ambos grupos. Precisaron de realizar algún tipo de procedimiento para tratar esta complicación, alrededor del 80% en ambos grupos, no significativo tampoco, y siendo el procedimiento más habitual, que es la angioplastia, el que realizamos a ambos grupos por igual. En cuanto a la tasa de mantenimiento de recuperación del acceso vascular, fue del 75%, igual también en ambos grupos. Hemos calculado el análisis de supervivencia tanto desde la creación de la fístula como desde el inicio de utilización, de punción de esta fístula. Y veis cómo las curvas son absolutamente superponibles. No encontramos diferencia entre los que empezaron de forma incremental o convencional. También hemos hecho un análisis del riesgo de desarrollar complicaciones en ambos grupos y veis cómo el riesgo de desarrollar complicaciones es exactamente el mismo, y cuando nos centramos solo en el primer año, porque estos pacientes de mediana de tiempo en la pauta incremental están alrededor de un año, pues tampoco observamos diferencia. Por tanto, en la revisión de la escasa literatura que hay al respecto y nuestra experiencia, que presumiblemente es de la más amplia que hay ahora mismo a nivel mundial, existen pocos estudios que analicen complicaciones y supervivencia del acceso vascular en relación a la hemodiálisis incremental. No se ha descrito un efecto claro beneficioso de dicha pauta sobre el acceso vascular y es posible que con ensayos clínicos, algunos en marcha, que tienen a lo mejor otro objetivo como mortalidad o función renal residual, podamos traer un poco más de luz a este campo de la incremental y el acceso vascular. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros. ¿Puedes pasar a la mesa? Iniciamos la ronda de preguntas.
Bueno, yo quería aprovechar y preguntaré a Flores Rosique tu opinión respecto a los programas de hemodiálisis domiciliaria. ¿Crees que podemos estar seguros de los pacientes que tienen un acceso vascular interno, ponerlos en programa, punciones 5 o 6 veces a la semana? Yo creo que en esta parte, tanto nefrología como enfermería tiene un papel primordial en la educación de la punción de la fístula. Yo creo que a nivel individualizado sabemos cada paciente cómo es, tú estás viendo cómo se está puncionando y eso te va a dar una seguridad de si el paciente lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Creo que es fundamental estar a pie del paciente y la labor es nuestra, del nefrólogo y del enfermero, por supuesto. ¿Hay alguna? Bueno, yo también voy a aprovechar para preguntarle a Milagros. A mí que también es un tema que me gusta mucho, lo que es la incremental y el acceso vascular. Casi uno pensaría que dices, bueno, pues hacemos incremental y el acceso vascular no hay diferencia. ¿Por qué piensas que no hay diferencias puncionando menos? Que uno pensaría, bueno, si yo pincho menos, de alguna manera eso podría ser algo beneficioso. ¿Por qué no lo vemos así en los resultados? Pues efectivamente, esa es la hipótesis, que uno dice menos lesión del vaso si la punciono menos. Pues yo creo que se está quedando un poco evidente a lo largo de la mesa anterior y la nuestra, que presumiblemente más que la punción o el número de punciones o el flujo va a depender de, uno, el acceso vascular que tiene ya el propio paciente, que el que tiene ya tendencia a problemas o a disfunción y tal, esto pesa más que lo que es la frecuencia, y luego a un correcto manejo del acceso vascular. Si el manejo es adecuado en cuanto a punción, en cuanto a seguimiento, en cuanto a detección precoz de complicaciones, probablemente esto tiene mucho más peso que, en este caso, la frecuencia de diálisis. Sí. Enhorabuena por las presentaciones. Soy Teresa García Falcón de A Coruña. En cuanto a la diálisis frecuente, ¿veríais alguna oportunidad o si es muy descabellado la técnica del button hold, pues como por comodidad del paciente que está recibiendo punciones tan a menudo? Gracias. A ver, lo que son las guías recomiendan, que ya lo habéis visto, creo que la mesa o la ponencia que hemos presentado, como ha dicho la doctora Milagros, creo que una de las principales cosas que se nos tiene que dar claro es que la punción, la técnica de punción es fundamental para conservar la fístula. Eso es fundamental. Lo que dicen las guías es que la escalonada es la que se tendría que realizar para la mayoría de los pacientes, la que se tendría que realizar. Y se queda para el button hold para aquellas fístulas que tengamos un segmento corto antes de hacer una técnica en área, con todas las complicaciones que eso lleva. A ver, creo que la técnica en área al final es comodidad, ¿no? Tú pinchas siempre en el mismo sitio y esa comodidad al final va a repercutir en la supervivencia del paciente y de su acceso vascular, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y es un trabajo nuestro y del nefrólogo. Entonces, queda relegada ese button hold a esos trayectos cortos, profundos, venas tortuosas que cuesta a enfermería poder funcionarlas. Recomendarlo para decir, no, es que los pacientes de diálisis domiciliaria, todos con button. No está claro, las guías no está claro. ¿Por qué? Porque hay más riesgo. Hay estudios, ensayos, que hay más riesgo de infecciones. No está muy claro el dolor, si se reduce o no, porque también hay controversia. Hay controversia si se reduce también el tema de los aneurismas. Entonces, es lo que yo le comentaba al doctor Ramírez. Yo creo que como es una visión muy personalizada la hemodiálisis domiciliaria, tú estás al lado del paciente, conforme tú veas el paciente es capaz de hacer una técnica escalonada, adelante. Si ves que el paciente va a ser, individualizando, va a beneficiarse mejor de un button hold, hazle un button hold. Bueno, Florina, genial, la verdad es que, disculpa que ya vamos muy mal de tiempo. Gracias por las ponencias y por el debate. El button hold yo creo que es súper específico y sobre todo que lo podemos ir ampliando si queremos un poquito más adelante. Vamos a avanzar porque llevamos ya un poquito de retraso y
Y vamos al último bloque. El último bloque, que son dos aspectos un poco semejantes, pero bueno, no en controversia, ¿no? El primero es de Irati Tapia, que nos va a hablar un poco de lo que se puede hacer antes del acceso vascular, de qué podemos hacer, qué puede hacer la persona con enfermedad renal para de alguna manera mejorar su acceso vascular. Cuando quieras, Irati. Bueno, primero dar las gracias y comentar simplemente que estoy muy contenta de poder presentaros esta parte del simposio porque, bueno, en cierta manera pues me ha permitido desarrollar toda una línea de investigación y culminarla con la tesis doctoral que pude presentar el año pasado. Bueno, esta es mi declaración de conflicto de interés. Bueno, como sabéis, una de las cosas que nos importan a nosotros, los nefrólogos, en lo que es el plan de vida de los pacientes que entran en programa de hemodiálisis, pues es que tengan un acceso vascular pues, que funcione correctamente y que no nos dé problemas. Pero bueno, no solamente a nosotros, sino que también a los propios pacientes, dentro de todo el arsenal de problemas que también le preocupan, pues entre ellas también está que tengan un acceso vascular pues que no les genere problemas y disconfort. De forma muy clásica, pues siempre hemos intentado hacer la fístula, ¿no? como parte de como un acceso vascular de elección, pues por todos los beneficios que tiene sobre el catéter y sobre la prótesis. Pero es verdad que tenemos que tener en cuenta que cada vez nuestros pacientes pues, están cambiando y que son pacientes que tienen mucha más edad, que tienen mucha más comorbilidad, que tienen vasos sanguíneos que van cambiando también. Y que esto, pues al final, nos terminan haciendo un poco individualizar cuál es el acceso vascular de elección. No obstante, en aquellos pacientes que consideramos que se les puede ofrecer una fístula, evidentemente tiene beneficios importantes sobre el catéter y sobre la prótesis. Y es que, además, el hecho de empezar con una fístula y mantenerla, tener un acceso vascular maduro, pues implica que tenga menos hospitalizaciones, que implique también menos costes a nivel económico y, sobre todo, que genere un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes. Lo que es el proceso de maduración, desde un punto de vista biológico, pues se produce por una serie de cambios estructurales que terminan provocando este remodelado vascular, que básicamente es la respuesta de las células endoteliales a un cierto estímulo de estrés que terminan generando pues, toda una cascada inflamatoria de células y que terminan provocando una vasodilatación y que, a su vez, esto termina favoreciendo una migración y proliferación de células de la matriz extracelular y toda una serie de miofibroblastos que terminan desencadenando esta hipertrofia a nivel de la íntima y de la capa media de la vasculatura. Pero además, aparte del punto de vista biológico, pues existe una serie de estrategias que también nos pueden ayudar a todo este proceso de maduración. Entre ellos, en la literatura pues, se han descrito varias de ellas, algunas que no han ofrecido tampoco ningún beneficio, algunas otras que son interesantes en cuanto a los resultados, como es la electroestimulación o los ejercicios con torniquete. Pero lo que está claro es lo que nos dicen, lo que nos recomiendan las guías, y es que intentemos hacer ejercicio isométrico, tanto antes como después de la cirugía. En este sentido, este tipo de ejercicios lo que favorece es una serie de adaptaciones a nivel de la estructura de los vasos sanguíneos que, permitiendo una liberación del óxido nítrico, permite un aumento de la densidad capilar. Y esto favorece la reactividad endotelial local y termina provocando un aumento a nivel de la densidad de las arteriolas del músculo esquelético. Esto finalmente se traduce en un aumento de la hiperemia y de la masa muscular, en un aumento en el tamaño de los vasos sanguíneos y una disminución de la grasa superficial. ¿Y qué es lo que sabemos en la literatura? Pues antes de hacer la fístula, en el periodo preoperatorio, hay una serie de estudios observacionales que se han ido realizando a lo largo del tiempo y que se recogen aquí en esta revisión sistemática, que ya aportaba datos sobre la mejoría que podían ofrecer sobre el calibre de los vasos.
Y en cuanto a los estudios randomizados, son 3 fundamentalmente los que se han hecho, que también se recogen en este metaanálisis hecho en este año 2022, en el que también se muestran esta mejoría a nivel del calibre de los vasos sanguíneos. Entre ellos me gustaría destacar sobre todo el del grupo de la doctora Aragoncillo, porque además de ver este aumento del diámetro a nivel de la vena, de la arteria, del pico de velocidad sistólico y de la fuerza muscular en este grupo de pacientes que hacen ejercicio, fue el único estudio que hizo un seguimiento de todos estos pacientes una vez realizada la fístula. Y en ellos vieron que la tasa de fallo primario en el grupo que hacía ejercicios era menor, aunque las diferencias no alcanzaron la significación estadística. ¿Y qué tenemos después de hacer la cirugía? Pues después de hacer la cirugía, ya los estudios iniciales, había varios resultados, algunos no tenían ningún tipo de beneficio, en otros habían observado algún aumento del diámetro en la vena de los vasos sanguíneos, aunque son estudios observacionales, con tamaños muestrales muy pequeños. Pero en este año también está este metaanálisis publicado, recogen todos los estudios randomizados que se han hecho acerca de este tipo de estrategias de maduración y en el que se muestran efectos bastante favorecedores acerca de la maduración del acceso vascular, con diferencias entre ambos estudios en cuanto al tipo de ejercicios y en cuanto a la duración de las pautas de ejercicio que se habían aplicado en cada uno de los estudios. De forma adicional, a mí me gustaría añadir también que nuestro grupo además mostró, aparte de estos beneficios a nivel global en cuanto a la moderación clínica y ecográfica, pudimos observar cambios bastante positivos en cuanto a territorio distal y proximal. Y no solamente eso, sino que también en el grupo más anciano, en pacientes mayores de 75 años, pues con este tipo de ejercicios también observamos beneficios bastante positivos en cuanto a la maduración, solo que de forma un poquito más lenta. En nuestra línea de investigación también intentamos valorar el uso de otro tipo de dispositivos, como es el dispositivo HandGrip, que si bien el grupo de Kong ya en el 2014 vio que con la aplicación de este tipo de dispositivos pues vieron cambios, algunos significativos en cuanto a algún grupo muscular, sobre todo a nivel de la mano y del antebrazo, nosotros pudimos aportar efectos beneficiosos sobre la maduración y, sobre todo, fundamentalmente a nivel del territorio más distal. Entonces, ¿qué les decimos a nuestros pacientes? Bueno, pues dentro de todo su plan de vida, en aquellos pacientes que finalmente decidimos hacer una fístula, consideramos que en aquellos pacientes jóvenes o ancianos que mantengan una capacidad intelectual conservada, hay que decirles que hagan ejercicio físico. Sin embargo, en aquellos pacientes ancianos o jóvenes cuya capacidad de comprensión esté un poquito más limitada o en pacientes que los consideremos más frágiles, que les cueste un poquito intentar entender todo este tipo de ejercicios, pues también tenemos alternativas y yo considero que una alternativa es el HandGrip. Por lo tanto, a mí me gustaría que os llevarais 4 cosas básicas a casa y es que fundamentalmente la decisión del tipo de acceso vascular, evidentemente y cada vez más con el cambio de paciente que vamos viendo, es individual, hay que individualizarlo, sí, pero una vez que decidimos hacerle una fístula a un paciente, los ejercicios isométricos en etapas preoperatorias nos pueden ayudar a mejorar el territorio vascular. Y una vez que hacemos la fístula, el ejercicio isométrico muestra claros beneficios sobre la maduración de este tipo de accesos y que en aquellos pacientes que tengan más dificultades también tenemos alternativas como puede ser el HandGrip y sobre todo si se trata de fístulas más distales. Y no me gustaría olvidarme de esta población más anciana que cada vez también tenemos con más frecuencia en los programas de hemodiálisis, en el que la realización de este tipo de ejercicios isométricos con un poquito más de paciencia, pero también nos pueden ayudar a conseguir una fístula madura y funcional. Muchas gracias. Muchas gracias, Irati, por tu excelente presentación. Y ahora, pues, para finalizar el simposio, nos va a hablar sobre la posible optimización de las venas, pero desde el punto de vista quirúrgico. La doctora Palma Fariñas, ella es especialista en cirugía vascular y angiología y trabaja en el Hospital Universitario de la Ribera, Valencia.
Cuando quiera, doctora. Muchas gracias. Gracias a todos por permitirme estar aquí. Es un honor para mí presentaros el punto de vista del cirujano vascular. Me declaro en ausencia de conflicto de intereses que tengo que desarrollar, porque yo soy doctora de ACUSIL, llevamos estudios de bioprótesis en nuestro hospital, el Hospital Universitario de La Ribera, pero declaro, como todas las guías, la superioridad de la fístula autóloga, que es la que tenemos que pelear y luchar para el paciente. Y de eso va un poquito mi presentación, por eso tengo que mencionarlo. Pues bueno, nuestros accesos agotados son un gran problema al que nos enfrentamos todos los días y sobre todo porque se asocia a estos pacientes crónicos, los que tenemos que preservar un capital vascular, pero en muchas ocasiones no lo conseguimos, y obviamente la pluripatología acompañante, como he dicho, no ayuda. La longevidad del paciente, sabemos y estudios lo demuestran, que en hemodiálisis está intrínsecamente relacionada con los accesos vasculares. Y bueno, lo primero que tenemos que saber es definir qué es un acceso agotado, porque no solo es el acceso agotado la pérdida de los accesos venosos, sino también de los accesos arteriales para el paciente. Estos dependen muchas veces o no de la realización del angioacceso. Si tenemos un paciente arteriópata, como son todos los pacientes de cirugía vascular o casi todos, pues ya tenemos un problema a la hora de realizar una fístula en muñeca. La problemática, creo que la más importante es la ausencia de un plan personalizado para cada paciente, un plan de vida para los accesos. Lo que no podemos permitir es que un paciente lo vea un especialista diferente cada vez y tenga un plan diferente para cada uno de los pacientes, sino cuando analizamos un paciente en la consulta de cirugía vascular o en la de ERCA, tenemos que empezar por un plan A, B, C, D, etcétera, ¿no? Tener un plan de vida para esos angioaccesos. Entonces, en la práctica diaria no debemos conformarnos con la primofístula, tenemos que vigilarla y rescatarla, tenemos que conocer las opciones de las que disponemos. Si no somos conocedores y no exime de la responsabilidad de todo lo que podemos hacer. El estudio del paciente y de las opciones que tiene cada paciente y, por supuesto, que no hemos mencionado mucho, pero bueno, sí, las compañeras en algunas de las presentaciones previas, las necesidades que tiene cada paciente, ¿no? También hay que escucharles a ellos, que son lo más importante. Lo mejor para evitar los accesos, aunque sea de perogrullo, para evitar los accesos agotados, es no agotarlos, es decir, prevenir. ¿Y esto cómo lo vamos a prevenir? Pues tratando las complicaciones, no pasarlas por alto. Si nosotros tenemos una estenosis, intentar resolverla en el momento, no esperar a que la fístula se trombose. Si la fístula se trombosa, intentar rescatarla en las 24 o 48 horas que siguen a esa trombosis. Si tenemos una hipoplasia o una hiperplasia intimal, no esperar a que ésta se lleve la fístula por delante. Si tenemos una infección, tratarla, vigilarla, ver si se puede rescatar de otra forma. Un pseudoaneurisma, un aneurisma, tratarlos en la medida que sea necesario. El síndrome de robo y de hiperperfusión, pues intentar no ligar la fístula, sino repararla. Pues aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una hiperplasia intimal en una fístula, que aquí tenemos un luz normal, aquí también, y aquí todo este tejido de hiperplasia, que se realizaron varias angioplastias en estas pacientes, pues antes de dar la fístula por perdida o colocarle un stent, pues nosotros hemos colocado un parche, que es una técnica clásica en cirugía vascular, que la hacemos en muchos territorios, y en la fístula la hacemos menos de lo que correspondería porque no está estandarizado. También hay que tener cuidado a la hora de puncionarla. Y las estenosis muchas veces las podemos resolver con lo que llamamos una anastomosis simple término-terminal. Entonces, estas técnicas tenemos que tenerlas siempre en mente. Debemos considerar que las técnicas quirúrgicas clásicas, esas que no se enmarcan en la práctica clínica diaria, ¿de acuerdo? Os he enseñado el parche, que no es algo que diariamente realicemos en una fístula, sí en las carótidas y en las femorales, y es algo que a lo mejor podemos llevar a la práctica. O, por ejemplo, en el caso de un pseudoaneurisma que produce una compresión de una fístula, como este es el caso, aquí tenemos el pseudo que comprime una fístula, no ligar o no dejar que ese pseudo trombose la fístula, en este caso tan aneurismática, pues es difícil, pero sí que tenemos toda esta zona en riesgo. Si veis, aquí hemos disecado el pseudoaneurisma, que es esta bola, y aquí tenemos la fístula, que está totalmente comprimida, con unos flujos muy altos en esta zona y produciendo alguna estenosis en algún territorio, pues a lo mejor nos conviene lo que estamos haciendo, disecar el pseudoaneurisma. Aquí tenemos la boca del pseudo, que es esta luz, directamente desconectarlo y reparar las fístulas con 2 puntos de prolene. Esto es posible. Y, por supuesto, mi compañera cirujana vascular, a la doctora Requejo, y el uso del ecógrafo. Lo usamos antes, durante y después del quirófano. Es nuestra arma fundamental.
Aquí, por ejemplo, si tenemos una úlcera, no dejar que esta úlcera inflame, infecte la fístula, la trombose o directamente ligarla porque no tiene más futuro, sino hacer a lo mejor una resección de la zona que está más debilitada, del ojal. Aquí vemos por transiluminación, esta es la piel del paciente y la vena del paciente. La transiluminación en quirófano nos muestra lo que lo separa del exterior, ¿no? El flujo de la fístula. Esto se rompe y el paciente se desangra. Pero no darla por perdida, no ligar la fístula y ya está, sino repararla y hacer una anastomosis. Y tenemos un paciente con fístula para mucho tiempo. Y los síndromes de Robles, lo mismo, insisto, no ligar la fístula, no, sino intentar hacerle técnicas de reparación con un ecógrafo en quirófano, medir flujos y ver si constriñendo de la fístula a través de un banding o a través de una aneurismografia podemos conseguir que esa fístula tenga para mucho más tiempo. Luego tenemos los accesos de últimos recursos, que si veis la mayoría serán fotografías de libros, de acuerdo a lo que enseño, porque son últimos recursos y tienen una permeabilidad inferior, pero tenemos que tenerlos en cuenta, salir de lo que es sota, caballo y rey, radiocefálica, codo y prótesis. Es decir, hay mucho más aparte de eso. Y, pues, por ejemplo, tener en cuenta la basílica en antebrazo. No es para todos los pacientes, ni es algo que todo el mundo posea o pueda realizarse, pero sí que a lo mejor cuando tenemos una fístula en codo que nos ha fallado de un paciente joven, pues quizás con el ecógrafo bajar un poquito más a la basílica del antebrazo y a lo mejor podemos hacer una transposición. O, por ejemplo, probar las fístulas arteriovenosas reversas, que esto no es más que en el momento que tenemos una fístula, con un válvulotomo, que es un aparato bastante conocido para lo que es el cirujano vascular, romper las válvulas y tenemos mucho más territorio venoso donde funcionar. Y esto no se hace de una forma rutinaria. El uso de la safena, sabemos que tiene menor permeabilidad que lo que es una fístula nativa, pero también aquí tenemos un compañero que es el doctor Arturo Vizcarra, que trabajaba en Buenos Aires y cuyos recursos son limitados a la hora de utilizar prótesis. Pues a lo mejor podemos coger la safena del paciente y utilizarla para hacer un acceso. Y muchos grupos como este italiano hacen la técnica tagliatelle, que es usar la safena, suturarla consigo misma y conseguir un vaso de mayor calibre, ¿no? El uso de la vena femoral, aquí hay que tener mucho más cuidado porque podemos desarrollar una insuficiencia venosa profunda en el propio paciente, pero muchos grupos lo utilizan, como el doctor Vizcarra que he mencionado antes, el doctor Matos que está en Portugal, y quizás es algo que deberíamos implementar antes de irnos directamente a la prótesis, ¿no? Intentar luchar por el acceso autólogo. Y luego cosas mucho más exóticas como las asas prepectorales, las predeltoideas, las subclavio-subclavias o asiloaxilares. Luego tenemos las atrioaxilares, luego tenemos los fémoro-femorales y luego tenemos los aortocava, etcétera. Así podemos poner una prótesis donde nos interese siempre que tengamos una arteria donante y una vena receptora. Pero todo esto va en detrimento de la permeabilidad del acceso. Tenemos que valorar siempre las nuevas tecnologías de los angioaccesos para crear el mismo. Y obviamente tenemos muchísimas nuevas tecnologías que yo voy a presentar y lo dicho, tenerlas en mente. ¿Por qué? Porque siempre hay un paciente, una situación, una ecuación especial en la que podemos utilizarlo. A los cirujanos se nos pone la cara como los Monty Python, ¿no? Cada vez que nos dan un aparato nuevo decimos un juguete nuevo. No, cada cosa tiene su utilidad. Los que llevamos o lleváis mucho tiempo en la fístula sabemos que hay cosas que vienen y cosas que van, porque unas funcionan, otras menos. Pero bueno, debemos conocerlas, ¿no? Y debemos saber qué está dentro de IFU, qué no está dentro de IFU. Y bueno, las prótesis de punción temprana lo que nos permiten es dializar, por ejemplo, al paciente a las 24 o 48 horas, pero dando un giro de tuerca a esta situación tenemos las nuevas prótesis que no son solo las de punción temprana, sino los sistemas como el INAVASC, que lo que nos va a permitir es una zona de palpabilidad donde palpamos dónde debemos funcionar y evitar las lesiones posteriores a la hora de canular al paciente. Pues son dispositivos nuevos que tenemos que conocer y vigilar. Antes de implantarlos, vigilar y ver qué resultados tendrán, ¿verdad? Luego tenemos el Spiral Flow, o prótesis espiroideas, que lo que consiguen es un flujo espiral que nos va a permitir mayor permeabilidad en la prótesis. Eso es lo que tenemos es un inductor espiral que va a permitir este tipo de flujo y lo que nos va a hacer es prever o prevenir un poco la hiperplasia intimal, que es lo que va a obstruir nuestra prótesis. Luego, para los accesos venosos centrales trombosanos, tenemos sistemas o dispositivos como el Surfacer,
que lo que nos permite es a través de la femoral atravesar todo el sistema venoso central y llegar a la zona más estenosada y conseguir con el Surfacer, que es el dispositivo, atravesar la zona de estenosis e ir de dentro a fuera. Obviamente esto no está hecho para todos los pacientes ni todas las situaciones, pero debemos de ser conocedores de que esto existe, porque en algún momento nos encontraremos un paciente al que podamos realizarle este tipo de procedimiento. También tenemos la Siro, el Supergiro, el Girograph. Lo que nos permiten es, en aquellos pacientes, aquí viene con una vena, pero en aquellos pacientes en los que ni siquiera tenemos vena en el brazo o tenemos un difícil acceso central, este dispositivo nos permite, de una forma híbrida, una canulación del acceso central con esta Palma, discúlpame, tenemos que... Sí, vale. Con esta parte y tener una prótesis en el paciente. El VASQ, que son unos preformadores del flujo dentro de lo que es la arteria a la hora de realizar una anastomosis, y los frames, que son unos dispositivos que se ponen alrededor de la fístula para cuando tenemos aneurismática y conseguir un diámetro conocido. Las nuevas endoprótesis hechas para fístulas, los stents hechos para fístulas, que también tenemos que conocerlos, y las prótesis biológicas, que es lo que ahora está más en boga. Pues en vez de colocar un PTFE, colocar una prótesis que vamos a tener con una base de colágeno, con células madre o células de individuo, y crear un nuevo vaso de bioingeniería que ya se está utilizando y ya estamos implantando dentro de los pacientes. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y perdonad el haberme alargado. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. La verdad es que son unas ponencias muy interesantes. Disculpa, José Luis, que vamos con mucho retraso. Efectivamente, vamos a concluir la sesión. Muy interesante. Muchísimas gracias. Preguntas. Y como ya tenemos la otra sesión encima, damos por concluido este simposio. Muchas gracias a todos. Disculpa.